Tasar y vender, conducido por Marcelo Guío y Guillermo Pérez Latanzi, un programa del rubro inmobiliario, donde te explicamos todo lo que tenés que hacer para vender tu propiedad en Argentina. Centro de Martilleros y Corredores Públicos de 3 de febrero. Nuestros contactos: WhatsApp 11 52 62 4308, Instagram Centro de Martilleros 3F, Facebook Centro de Martilleros 3F. El sector inmobiliario renueva un espacio de capacitación profesional, CAPI. Capacitación Profesional Inmobiliaria. Cuenta con actividades de capacitación, cursos, talleres y charlas a cargo de docentes y profesionales inmobiliarios. El 12 y 13 de septiembre realizaremos el segundo Congreso Nacional de Capacitación Profesional Inmobiliaria en Villa Carlos Paz, Córdoba. Para más información, contáctenos por WhatsApp al 351-219-4754 o síganos en Facebook Capi Argentina o en Instagram @CapiCBA. Sí, perdón, ¿Cómo estás, Juan? perdón la demora, pero hace mucho que no uso, siempre me conecto Sí, por y hace mucho que no uso el Zoom y me decía que tenía que, estaba sí, sí. desactualizado, tenía que Muchos volver a. usan el Google Meet, Sí, pero yo estoy acostumbrado al Zoom. Como lo uso mucho en la facultad, estoy sí. acostumbrado al Zoom. Bueno, Juan, bienvenido. Gracias, Marce. Saludos Esta a es todos los que. una de las, lo que voy a intentar es una vez por semana generar una charla que agregue valor Ujú. y contenido sobre preguntas que los chicos me van haciendo y para ir dilucidando voy a ir invitando a distintas personalidades para que nos ayuden a comprender. Ok, genial. Ya hemos tenido muchas charlas nosotros en el Sí, canal, sí, sí, sí. pueden verlas, pueden ver las grabaciones anteriores y sí hemos tenido. Y en este tema te voy a plantear un caso en particular y Dale. después vamos a ir analizando. El tema es una propiedad, un terreno que está bien ubicado. No, el único papel que hay es un boleto de compra-venta de hace Ujú. mucho, mucho tiempo, y ahora los herederos están queriendo hacer la sucesión para poder vender el boleto. Y la pregunta que a mí se me hace es que si ese boleto vale algo o no vale nada, y si el único derecho que tienen es posesorio, ya el derecho lo tiene el heredero, no haría falta la sucesión, porque quien origina el derecho, es decir, quien le firma como vendedor aquel primer boleto, tampoco está vivo. Tampoco está ni lo pueden encontrar seguramente, a sus herederos. Es exactamente. Sí. Así que primero vamos a dar un marco teórico a lo que es una cesión de derechos. Yo siempre Dale. repito y uso el ejemplo ese que me diste del Una vez, sí. comensal. Lo vamos a Este, usar. Lo vamos a bueno, usar. Pero empecemos. ¿Qué es una cesión de vamos a derechos? empezar y sobre todo aclarar que voy a tratar de dar esta charla no con un lenguaje muy técnico, que si voy al colegio de escribanos a una convención notarial o algo, obviamente me dirían, usted no estudió nada, pero yo creo que una de las funciones nuestras es la de asesorar a, Exactamente. a la gente y hablarle en un lenguaje liso, llano y que se entienda, ¿no? Entonces, o de hablar Exactamente. con palabras que técnicamente no van a estar bien, pero tenemos que tratar de lograr eso. Eh, a ver, un poquitito antes de ver qué es un derecho, una cesión de un derecho, me gustaría hacer una gran distinción entre derechos reales y derechos personales, ¿sí? Eh, Perfecto. em, Ahí saludamos a Andrea que nos está escribiendo. Escriban comentarios, denme like, así más gente puede llegar al video. ok, saludos Andrea entonces. Y bueno, hay que distinguir un poco qué es un derecho real y qué es un derecho personal, ¿no?
¿Y, y por qué? Hay casos donde hago una escritura, que mando a escribir al registro, que me hace dueño, y a veces tengo eso que es un boleto, y sí, me da derecho, pero a todo no, bueno, y se dan estas cosas, ¿no? Y para empezar, el derecho real es el derecho que tengo yo como persona sobre una cosa, ¿no? Yo soy el dueño de algo. Obviamente, cosas pueden ser muchas cosas, pueden ser los bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Los bienes pueden ser registrables o no. En el caso de los derechos reales sobre inmuebles, ¿sí? Tenemos que para ser dueño, ser titular del derecho real de dominio, ser dueño de algo, requiero de una conjunción de dos cosas, de título y modo. El título es el acto jurídico revestido por las formalidades suficientes. No quiero ir al código. Vayamos al 99% de los casos, la escritura, otorgada por un escribano, obviamente por alguien legitimado, que me va a transmitir a mí ese dominio sobre una cosa. Y el modo es la tradición. Si yo tengo escritura, pero el vendedor no me da la cosa, el inmueble, no soy dueño todavía. Por eso es tan importante la posesión, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente ser dueño de algo. ¿Y qué ventaja tengo yo al ser dueño, al tener el derecho real de dominio? Y es que tengo acciones para, primero, imponerle ese dominio al resto de la sociedad. Yo soy el dueño, ¿no? Vos es excluyente. Si yo soy el dueño de este lote, vos no me podés venir a reclamar este lote porque yo soy el titular. Claro, Y la otra es repeler las acciones de quien me lo quiere usurpar, vamos a decir, a grosso modo, ¿no? Son, bueno, los derechos que yo tengo como dueño. Y esto va a hacer que yo sea dueño y se lo pueda transmitir a otra persona, porque decida venderlo o donarlo, por ejemplo, y obviamente va a pasar a mis herederos si yo me muero. Es un derecho real, yo lo tengo con la cosa. La otra parte es la cosa, ¿sí? sí, En los derechos personales, no es el derecho que yo tengo con una cosa, es el derecho que yo tengo con otra persona, ¿sí? exactamente. Entonces, vos y yo, Marcelo, nos ponemos de acuerdo en algo. Firmamos un contrato. ¿De qué? De locación de obra, de una locación de un inmueble, de lo que sea. Es un contrato que tenemos, un derecho que yo tengo contra vos, derechos y obligaciones, y viceversa. Los terceros están ajenos, no importa, y es un derecho que yo tengo con vos. Cuando firmo un boleto, lo que en realidad estoy firmando es una promesa de escriturar. Me Exacto. podés haber dado o no la posesión, pude haber pagado todo el precio o no, eso se verá, o pagado el 70%, o bueno, lo que pacten las Sí, sí, partes, sí. Y de terminar de pagar. Uno claro, y de escriturar y entregar y el otro de exacto. pagar. Y lo que bueno, el código originalmente no lo regulaba, 1871 de Vélez Arfield, pero empezaron a haber fallos porque en la práctica inmobiliaria argentina se empezó a dar, ¿no? Vender por boleto y después escriturar. Y bueno, distintos fallos y leyes le fueron dando derechos a hacer que era comprador por boleto y que no tenía escritura, ¿no? Entonces, bueno, eso fue evolucionando cada vez más y en el 2015 ya está regulado en el Código Civil y Comercial. Si vos pagás más del 25%, tenés publicidad que sea posesoria o registral. Vos, por ejemplo, le podés oponer ese boleto a un tercero que sea embargante del titular registral todavía. Claro, O sea, se le fue dando derechos. Y el derecho, sobre todo, que tenés vos es el de obligar al otro a escriturar. O sea, es el famoso juicio de escrituración. sí. Vos no me escriturás, yo te intimo, le digo, mirá, ya te pagué todo o me falta un 20%, vení, te cito, quiero pagarte y quiero que me des la escritura. Ahí te Y hago ahora, una pregunta. sí, Ahí te hago una pregunta. Este contrato, que es un contrato entre terceros, ¿le aplica las generales de la ley? O sea, en algún momento prescribe. Estas obligaciones contractuales prescriben. ahí hubo un temita con el Código Civil y Comercial nuevo que hubo alguna interpretación cuando se hablaba de los contratos preliminares, que se les daba un plazo de un año de prescripción, ¿no? Entonces la gente te decía, uy, pero el boleto de compra-venta le aplico un año y al año me quedé sin nada. Pero bueno.
Eso es cierto que el código lo reguló para los contratos preliminares, ¿sí? Pero la doctrina, cuando analiza la naturaleza jurídica del boleto de compraventa, te dice, mira, no es un contrato preliminar, no es una seña, no es una oferta, es un contrato definitivo. El negocio se cerró. Quedará la obligación pendiente Ahí de creo que otorgar la escritura. Entonces, eso, te digo, eso está en muchísimos congresos y doctrina, creo que es unánime. No escuché a alguien en que opine en contrario, que de entrada sí que dio mucho miedo, sobre todo al boleto de compraventa, pero bueno, la doctrina fue unánime de decir, 10 el años. legislador no estaba hablando de boleto, estaba hablando de los contratos Mm, preliminares, ¿sí? O sea, claro, si yo tengo una oferta, al año me cayó, sí. ¿no? Pero bueno. Y en definitiva puedo ir a pedirle al juez, digo, mire, cite, señor juez, al que me vendió o a sus herederos a que escrituren a mi nombre. Y obviamente, si no quieren escriturar, el, el juez puede condenar a escriturar, lo va a obligar, y seguramente va a estar rebeldía y no va a venir a escriturar este señor, y en definitiva el juez, porque cuando condena a escriturar lo hace bajo percibimiento de firmar él la escritura en nombre del vendedor, va a terminar firmando el juez y vas a mandar a escribir una escritura que no es la subasta judicial, son supuestos distintos. Esto es Sí. una escritura de compraventa donde yo voy a relacionar el boleto, voy a relacionar el expediente tal, y en definitiva el juez, a mérito de la sentencia de escriturar, transmite el dominio a título de compraventa a favor de tal. Y es una compraventa normal con un comprador y un vendedor. Te hago una pregunta. Sí, Em, Vamos a suponer que pasaron más de 10 años. La prescripción la tiene que oponer el demandado, es decir, yo demando que escrituren y él se tiene que presentar y oponer la prescripción, o el mismo juez puede rechazar in limine la causa diciendo, no, esto ya está prescripto. El, el tema es así. Generalmente, el demandado no, no, no conocí caso distinto. Está rebelde. Nunca va a Claro, contestar la demanda, o a veces ni se sabe dónde está él o sus herederos, porque hay gente que tiene sí, un boleto de la década del 70, claro, ¿viste? sí, sí, sí. Eh, con lo cual nadie va a oponer eso, porque de hecho, que me ha pasado en la práctica, me pasó, de gente, mirá, compré en el 82 un lote, nunca se escrituró tal, y a la gente sí que le acarrea un problema, y sobre todo en Arba, que muchas veces los impuestos siguen viniendo a nombre del vendedor. Sí, Y a veces, viste que Arba te puede embargar o por muy poca plata, sí, te sí, manda sí, al sí, sí. mandatario. Y Hay gente automáticamente. que dice, me mandan al mandatario cada tanto por esto y quieren escriturar. Entonces, en definitiva, en esos casos donde las partes están de acuerdo, vienen a la escribanía con el boleto del año 82, con el pago del impuesto de sellos y se hace la escritura sin ningún problema. O sea, cuando se llega a los judiciales es porque no hay otra alternativa. Y cuando se llega a lo judicial, que vos estás en esa disyuntiva, tengo boleto hace más de 20 años y, y tengo un derecho personal y lo quiero transformar en un derecho real, porque obviamente cuando tenés boleto, olvídate de vender con escritura, olvídate de crédito hipotecario, olvídate que entre en la sucesión como un bien, porque hay algo que hay que distinguir, las cosas de los derechos. Todos son bienes, ¿no? O sea, vos podés ser dueño de un derecho, dueño de una cosa. La cosa es cuando el bien es corpóreo, existe físicamente, yo lo puedo tener como un coche, como una propiedad que existe. Yo tengo una cosa. Y los derechos son cosas, digamos, no materiales, ¿no? Yo tengo derecho a algo, pero ese algo es a accionar contra algo, pero que no existe físicamente. Entonces, Claro. esa es una gran diferencia. Entonces, cuando yo tengo ese derecho personal, ¿no? Y quiero transformarlo en un derecho real, se da la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? Hago el juicio de escrituración en el cual tengo que
Primero, yo si estoy yo vivo, que por supuesto yo firmé el boleto como comprador, lo iniciaría yo. Y si te moriste, van a ser tus hijos habiendo iniciado previamente tu sucesorio. Sucesión. Sí. Y habrá que citar hay que buscar al dueño. Sí, hay que agotar las instancias citándolo. Hay que acostar las instancias. Vos lo dijiste, para evitar nulidades y demás, que alguien después diga, no, mirá, ¿cómo? A mí nunca me notificaron. Entonces los jueces, pues son boletos viejos donde hoy, por ejemplo, en cualquier contrato meterías un domicilio electrónico, son cosas viejísimas donde hasta a veces ni tenías identificado con DNI a la persona, había un número de cédula de la Cédula, policía, sobre todo en los extranjeros, estaban con cédula Policía Federal. de la Policía Federal, entonces gente que es dificilísimo de encontrar. Y los jueces, cuando me ha tocado protocolizar algún juicio de escritura de usucapión, ¿no? Los jueces perdón, tanto en la usucapión como en el juicio de escrituración van a tratar de citar por todos los medios posibles. Obviamente te va a decir, denuncie los datos. Vas a tener los datos que te salen de ahí. Y bueno, de ahí después Del vos empezás. registro, claro. Oficio al registro al RENAPER, oficio a la Cámara Electoral, oficio a la policía, oficio a donde sea, publicación de edicto, se tarda muchísimo tiempo porque vos querés seguir y después te dicen, no, bueno, previo, cite de tal manera, previo, y bueno, así se pierde mucho tiempo, por eso son juicios muy largos. Y bueno, y en definitiva el juez, cuando ya agotó todas las instancias, lo va a declarar rebelde al vendedor y va a seguir adelante. Pero bueno, tenés que agotar un montón de vías. Y la otra es directamente hacer la usucapión. Decir, hermano, voy a un abogado que me inicie una demanda, que yo llevo más de 20 años de poseedor de de este inmueble. Con También justo título, porque tiene un boleto. O sí, ahí hay todo un tema de la prescripción corta o la larga. La corta, la de justo título, te va a servir como excepción procesal. O sea, si a mí me demandan, yo puedo decir, bueno, pero mira, yo tengo la prescripción corta a mi favor, pero no la podés iniciar como acción. No puedo ir al juez y decir, tengo justo título y 10 años. Para que te declare poseedor y te salga la usucapión a tu nombre, tiene que ser la larga, la de 20 años. Pero bueno, y eso va a depender un poco de si efectivamente puedes encontrar a la gente o no. También siempre digo, y preguntar al abogado del departamento judicial donde toca el juicio, qué cree que es más largo en ese tipo en Claro. esos tribunales, porque a lo Entonces, mejor el fin va a ser el mismo, o sea, vas a sí. llegar al mismo, Pero la pero estrategia la va a claro, decidir el abogado sí. si prefiere ejecutar el boleto o prefiere ir por la usucapión, Justo un campeón. de Exactamente, los derechos posesorios. Ahí exactamente. Pero ahí tenemos estamos. una pregunta en Sí. el... eh, ¿Qué pasa si yo, titular de un campo, con estos boletos, me usurpan el campo? ¿Qué herramientas tengo para desalojar? Pregunta Ricardo Vilela, que le mandamos un saludo. Vamos a mandarle un saludo. Mira, ahí tenés herramientas. Hay que ver qué tipo de boleto tenés. Bueno, ahí sí es hilar un poco fino. No es lo mismo que Primero, es. el que te usurpa, ¿cuánto tiempo? Porque el primer año de usurpación como que es más flojo, ¿no? Si el que me usurpa ya está más de un año, Lo que pasa es que cuando decimos usurpación hay un montón de causales. No es lo mismo usurpar que el que te quiere reivindicar. A lo mejor vos tenés a alguien que es heredero del que te vendió por boleto y te está desconociendo el boleto, que no es lo claro. mismo que te alquilaba, no lo puedes desalojar. Y hay que ver en la posesión puede ser de buena o de mala fe, hay que ver qué tipo de poseedor sos, Ah, si sos de buena o de mala fe. eh, si por eso es muy tenés un boleto importante y sos de buena fe, terminar los trámites y quedar con la escritura. Eso siempre, se opone contra siempre, todo el mundo. sí, 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 siempre digo que todo lo que no sea escritura son riesgos que vos estás asumiendo. Claro. Más o menos vos estás asumiendo un riesgo. Hay gente que me dice, bueno, Juan, compro por boleto y tengo un poder especial irrevocable. Sí, está bien. Ahora,
si yo voy a usar el boleto dentro de 6 meses y me resulta inhibido el titular registral, y vas a tener que levantar la inhibición. Al juez no le vas a poder decir nada. Eh, y hasta a lo mejor te puede salir un embargo y vas a decir, bueno, pero tenía posesión, esto que te había dicho antes, el 1170, que al que compró por boleto y tiene más de un 25% del pago, tiene ciertas defensas, pero en definitiva terminás en un juicio con un proceso judicial que no sabes lo que vas a tardar. Tenés Ahí, herramientas, claro, pero sí, vas a sí, estar en un sí. juicio. Eh, Ahí el otro día en una charla salió una consulta y llega un momento que yo no sé todo sobre notarial, pero yo tengo entendido que en el caso de un tracto abreviado, ¿qué es el tracto abreviado? O sea, fallece una persona y los herederos, ya con la declaratoria de herederos declarada en juicio sucesorio, se prestan, y con el auto de inscripción, ya todo listo, se prestan a vender el inmueble a un tercero. sí, Y yo tenía entendido que inhibición había que pedirle a los vivos y a los muertos, y encima a los muertos había que pedirle cesión, porque en provincia de Buenos Aires el informe de inhibición va por un lado y de cesión va por otro. sí. ¿Es así? Está dividida la doctrina. Yo soy de los que pienso que no. Y no solo lo digo yo. Hay una camarista que se llama Graciela Medina, que tiene un libro que se llama Tratado de Derecho Sucesorio. También dice que no. Hay un libro, un Tratado de Derecho Registral de Sebastián Sabene, que es un abogado que tiene un libro que son 4 tomos muy interesantes, tiene un capítulo específico que dice que no. Y te voy a decir por qué. O te voy a dar mi posición, Sí, por qué no. La inhibición es una medida que a mí me impide disponer de mis bienes. Que si yo estoy inhibido, tengo un coche, no te lo puedo vender a vos. claro, Pero esa es una transmisión, las transmisiones son entre vivos o mortis causa. Yo a claro, lo mejor no te puedo vender a vos el coche, pero me morí y se lo transmití mortis causa a mis herederos. Y esa transmisión, nuestro código nos dice que se produce en el mismo instante de tu fallecimiento. No puede haber, por un tema que tenemos de principios del derecho romano, no puede haber una cosa sin dueño. Si algo tenía un dueño, o sea, y esa persona tiene herederos, y si no el Estado, pasa inmediatamente. No puede quedar el coche a nombre de nadie hasta que mis hijos vayan en la sucesión. Se considera que se transmite de pleno derecho en el instante de la muerte. Entonces la transmisión ya pasó. Y vos me decís, y pero Juan, vos tenías acreedores a los que vos les debías plata. Para eso, ellos tienen la posibilidad de iniciar como acreedores de la sucesión mi sucesorio para ir a cobrarse, embargar ese inmueble y cobrárselo, o embargar mis cuotas hereditarias. Y si lo hacen mis hijos, tienen la posibilidad, como se publica edicto, si hay que esperar 30 días, claro, se espera 30 días, a que vayan los acreedores de la sucesión a hacer valer sus derechos. Para eso esperamos 30 días. mm, Entonces, para mí, si había un acreedor, debió haber ido al sucesorio. Y no es un acto de... ¿Quién vende en el tracto abreviado? ¿El muerto? ¿Es un acto de disposición del muerto o es un acto de disposición de los hijos? Yo entiendo que es de los hijos y me interesa ver que los hijos no estén inhibidos. Y en cuanto a la cesión de derechos hereditarios, se pide, calculo que en algún momento no sé qué pasará y se debería dejar de pedir. Pero por buena práctica lo seguimos pidiendo. ¿Por qué? Me interesa saber si por el muerto, que si yo soy heredero y tengo un derecho, acordate que dijimos, sí, están las sí, propiedades de la las regla, cosas, son sí, los derechos que son, tengo derecho a una herencia. Y yo a lo mejor esos derechos de una herencia o se los cedí a mi hermano porque me pagó o se los cedí gratuitamente o a un tercero. Y ese tercero va a ir al sucesorio de mis padres en mi nombre, ¿no? Entonces, me interesa que si yo te estoy vendiendo a vos por tracto, saber que yo antes no cedí mis derechos hereditarios, porque si los hubiese cedido ya no estaría legitimado a venderte a vos. ah, Entonces, perfecto, por eso se pide sesiones por el causante. ¿Y por qué digo que en algún punto se debería dejar de pedir? El Código Civil y Comercial, que ayer cumplió 9 años, bueno, entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, eh,
estableció que la publicidad de la cesión de derechos hereditarios se hace con la presentación de la escritura en la sucesión. Al contrario sensu de lo que pasaba antes, por lo menos en Cava y en provincia, que la publicidad se hacía en el RPI. Entonces, seguimos pidiendo los informes de cesiones por el causante, no porque me lo pida el código, sino como por buena práctica, como diciendo, Está me bien. fijo en el sucesorio que no esté y por las dudas me fijo que ningún escribano haya hecho una cesión de derechos hereditarios, porque también aclarar que la cesión solo se puede hacer por escritura pública de derechos hereditarios. Pero bueno, es un Y ahora te tema. voy a pedir el ejemplo ese de la sección de derecho que Sí, la siempre cesión de te derechos confundo. es como a veces cuando habla de fideicomisos bueno, no nos podemos poner en un ámbito que no sea tan jurídico, tan técnico, tan a hilar tan fino. Y cuando hablo de cesión de derechos, que puede ser cualquier derecho que yo pueda ceder, puedo ceder. Entonces, yo tengo un derecho hereditario porque falleció mi abuela y tengo un derecho, yo lo puedo ceder a alguien. Un boleto que tengo un derecho personal, lo puedo ceder. La posesión que tengo, también la puedo ceder. O sea, puedo ceder, y ni hablar, por ejemplo, si tengo una adhesión a un fideicomiso. Todos derechos, hay derechos personalísimos que no, pero los derechos, por ejemplo, mi nombre no lo puedo ceder, es un derecho personalísimo. Pero bueno, los derechos en general, la regla es que se pueden ceder. Y, y ahí cuando yo cedo, y yo estoy en una relación en el marco de un derecho personal, tengo que tener presente que va a haber tres sujetos. Primero, la relación inicial, que sería Marcelo le vendió a Juan. Y yo, Juan, puedo ir, darme vuelta y cedérselo a mi primo Germán. Y ahora voy a tener dos instrumentos, el boleto inicial y la cesión. ¿Y por qué yo hago el ejemplo este que a veces que te he hecho alguna vez y te ha gustado? Para que se entienda. Si yo me olvido del derecho del boleto y todo este lenguaje y yo voy vos tenés un restaurante, Marce, yo me siento en una mesa, agarro la carta y digo, mira, Marce, yo quiero comer esto. Y vos veo la carta y elijo un plato, una entrada, un plato, un postre y una bebida. Y estoy sentado en esta mesa, ¿cuánto sale esto? Me decís 25.000 pesos. Bueno, genial. Quedé con vos en eso. Y ese es nuestro derecho, este derecho personal que tenemos, derechos y Claro, obligaciones. que yo te traiga los platos y que vos después me pagues el precio. Y vos me tenés que traer, si te pedí una milanesa napolitana, me tenés que traer esa milanesa napolitana, si te pedí una Coca-Cola, y yo te tengo que pagar lo que quedamos. A lo mejor yo estoy ahí y me doy vuelta y viene mi primo que salió del gimnasio muerto de hambre y me dice, Juan, no aguanto llegar a casa. Mira, yo sabes que acabo de pedir. Bueno, ¿te querés sentar en mi silla? ¿Y querés comer lo que pedí? ¿Qué pediste? Esto y esto. Sí. Bueno, y a lo mejor yo te digo, porque a mi primo lo quiere un montón, mira, sentate, olvídate, no pasa nada, yo ya pagué y me voy. Y eso a lo mejor lo hace un padre con un hijo, ¿no? Con una cesión de un Sí, sí, boleto sí, o sí. de derechos hereditarios. Pero a lo mejor digo, esta es la mía. Si yo pagué 25 Marce, le pido 40 y me gané 15. Bueno, y ese es otro derecho personal que nace que es mi cesión entre yo, que soy el cedente, y el cesionario. Y se sienta mi primo acá, y vos venís, y él puede venir y decirte, no, mira, mira, perdón, te voy a Para que cambiar el falta plato. vos tenés que notificar al mozo, Claro, que vos tenés que notificar al que yo lo generó el tengo, derecho. exacto, yo lo voy a notificar, te voy a decir, mira, se sienta mi primo. Claro, También hay que ver, en el ámbito contractual hay que ver si la notificación tiene que ser previa y sí o sí, si no, no se puede hacer, porque vos podrías pactar eso, o podrías pactar cedelo y después simplemente notificame, o te podría decir, está prohibido. El restaurante al final de todo podría tener una leyenda. Los platos no se pueden cambiar, el comensal tampoco. Y eso es lo que a veces te pasa con algún boleto que te dicen, oh, mira, típico, porque un boleto, pero pensá en los contratos de locaciones, no se puede ceder. Yo te alquilé a vos, vos no le podés ceder.
de ninguna manera otra. Pero bueno, yo te notifiqué, te dije, y se sienta mi primo. Y se sienta y te dice, no, mira, Coca-Cola no, tráeme, en realidad quiero una cerveza. Y vos decís, no, no, yo tengo acá, con el señor que estaba sentado acá, yo ya arreglé una cosa. Vos no me lo podés cambiar. Y es lo que pasa en la práctica. Si yo tengo, adhiero a un emprendimiento inmobiliario, que por supuesto no voy a tener otra cosa que un boleto, una adhesión a un fideicomiso o lo que sea, pero un derecho personal, porque todavía no está ni la cosa, ni está el reglamento, ni están las escrituras. Entonces, a veces te dicen, bueno, el que va a comprar, a lo mejor alguien compró en pozo total y obviamente va avanzando la obra, la propiedad va subiendo de valor y lo va a ceder para ganar, obviamente, una diferencia. Y el que viene dice, bueno, bárbaro, pero en realidad yo quiero que, mira, los artefactos eléctricos sean así, que los interiores de los placares sean así. Y claro, el, el desarrollador te va a decir, mira, yo contraté esto y vos cuando te sentaste en este lugar, ocupaste el mismo lugar. Es como si estuviese esa persona. Y nuestra relación va a ser la misma que yo tenía con Juan, ahora la tengo con vos. Pero él me vendió en tanto, bueno, ese es tu problema, ¿sí? Así que, ojo, cuando adherimos a algo y nos hacen una sesión, tenemos que ver cuáles son las obligaciones originales. ¿Qué estaba en el menú? ¿Qué se arregló y por qué precio? Porque no puedo cambiar una coma, obviamente es algo que el otro quiera. Si el de restaurante me dice, sí, sí, te cambio la Coca-Cola por un champán, pero son 20.000 pesos más y yo lo acepto, genial. Pero él no está obligado, ¿sí? Entonces, Claro, bueno, tener siempre, cuando uno adhiere a un fideicomiso, cuando le ceden, que son contratos de muchísimas páginas, y es recomendable pedirlo y leerlo. Y la recomendación que tengo que dar, así como en los usucapiones, algo, digamos, de litigio, ¿no? O sea, todos los escribanos somos sí o sí abogados, pues si no, no podemos concursar para ser escribanos. Pero no podemos litigar, lo tenemos prohibido. Y ahí te digo, tenés que ver, obviamente, a alguien que vaya a litigar, que te va a llevar esto. Y en el ámbito inmobiliario te voy a decir, y mira, fíjate que un escribano de confianza que te lo lea para saber en qué te estás metiendo. Y a mí me ha pasado, que lo hemos tenido, Marces, en alguna oportunidad de algún cliente tuyo que iba a entrar con alguna sesión en la cual después la escrituración va a ser. En la primera venta siempre el escribano es el designado sí, por la desarrolladora, con lo cual el comprador final ahí no va a poder elegir ni su escribano ni nada. Y entonces, como eso ya está férreo, está arreglado y no se puede cambiar una coma, a lo mejor en la sesión, yo me, me voy y en vez de te pido 40.000 y yo te voy a decir, no, mira, 40 no, 38 porque en realidad cuando venga Marce, además le tengo que dar la propina y me va a salir. Entonces, a lo mejor trata de negociar en esa sesión, claro, porque te sientes ahí, no vas a poder negociar nada, ¿eh? claro. Espero que se haya entendido y Sí, que si sí, hay sí. esto, un escribano, un abogado no me mate, pero bueno, es No, como no, tengo no, que esto explicar es para que una se entienda. charla. Vamos para ir cerrando. Le mandamos un saludo a Guillermo Bellagamba y él toca el tema de la transmisión mortis causa, Ujú. los herederos forzosos si pueden rechazar la herencia en caso de que haya el famoso beneficio de inventario. Bueno, te cuento, sí, te cuento que hoy ya no existe el beneficio inventario. El código Ah, original te no. decía, vos heredás y si tenés más deudas que activo, mala suerte. En el 68 una reforma muy grande del Código La de, Civil, la de Borda. la de Bordas, incorpora muchas cosas, bueno, ahí entra la buena fe del poseedor por boleto, bueno, muchas cosas muy interesantes. Y entonces se dice, bueno, mira, vos podés aceptar con beneficio de inventario. Entonces, quiere decir, acepto, hago un inventario y si resulta que debía más mis padres que lo que hay, lo rechazo. Pero hoy directamente el código ya te dice que vos vas a responder con los bienes que heredaste por las deudas de ese señor y nunca con los tuyos. Y Ah, entonces ya no tiene sentido hacer un inventario ni nada, porque yo sí o sí
de mi patrimonio no voy a, No se a- mezclan los no patrimonios. se van a mezclar. No, exacto. Con lo cual hoy Bueno, no es necesario hacer inventario y ya directamente desapareció la figura, ¿no? Y bueno, directamente el que bueno, acepta ya no tiene ese problema. La herencia se puede rechazar una herencia si alguien, obviamente, no quiere, también se hace por escritura, se tiene que presentar en el expediente sucesorio. Y después, bueno, lo que hay son sesiones de herencia, que hay también algo que me gustaría decir antes de cerrar. Yo sé que se plantea muchas veces el compro los derechos hereditarios de alguien como manera de comprar una propiedad. claro, sí, sí. Eh, y voy a un concepto que, bueno, yo trato de dar, después cada uno obviamente elige, pero para mí siempre el boleto o la cesión, que son derechos personales, tiene que ser un medio para llegar a tu escritura y nunca un fin en sí mismo. Si vos me decís, mira, compro una cesión de derechos hereditarios, pero bueno, el derecho hereditario es un poco más complicado, ahora lo digo, pero firmo un boleto o me ceden un boleto, y yo sí te digo, pero ¿por qué no escriturás? No, mira, falta terminar una sucesión, un divorcio, o tengo uno de viaje, faltan 3 meses y quiero la posesión. Bueno, vemos si lo hacemos. Pero en 3 meses escrituremos. Y vos te quedás tranquilo que tenés tu título, con lo que hablamos antes, que este es un derecho real. Si la gente me dice, no, yo certificame la firma en el boleto y ya no escrituro, o sea que ya no sería un medio, sino un fin, a mí realmente no me termina de convencer, porque después vienen a veces los problemas, porque en el boleto el escribano no interviene, no hace un estudio de título, yo solo certifico firma, veo que Juan es Juan, que José es José, y no redacto Claro, eso, no veo el fondo, y a lo mejor Juan que te vendió, y no era el único heredero. O a lo mejor ni era heredero. O a lo mejor su papá tampoco era el dueño y simplemente estaba ahí hace un montón de tiempo. Bueno, cosas complicadas que a veces pasan. Entonces, si es medio o fin, yo te diría, si es un medio, firmó un boleto, pero termina escriturando. Lo que te ahorras ahora de impuestos, te lo aseguro que es una súper inversión. Y en los derechos hereditarios también pasa lo mismo. Porque no te olvides una cosa, que vos en los derechos hereditarios, como lo dije previamente, comprás todo el combo que tenía ese señor que dejó al morir, que también pueden ser más deudas que, que, que activos. O a lo mejor esa propiedad, vos no lo sabés. Y mira que te digo, lo vendió una semana antes de morirse y todavía en el registro no está inscrito. O firmó un boleto con un poder especial revocable una semana antes de morirse y entregó la posesión. Y vos creés que estás comprando y que ahí dentro de ese combo hay un inmueble y a lo mejor no lo hay. Eh, es complicado. Entonces, yo particularmente, cesión de derechos hereditarios, solo hago, porque bueno, a mí me gusta asesorar, yo como escribano tengo que transmitir seguridad jurídica, es lo que tenemos que hacer. Y si a mí me viene alguien y me dice, mira, le voy a comprar a mi primo los derechos hereditarios, o a mi hermano, o a mi tío, que vos obviamente es algo que está en el marco de tu familia y vos sabés quién fue el dueño y cuántos hijos hay y no sé qué, yo te digo, bueno, hacelo, si querés. Pero si vos le vas a comprar a alguien que no conoces y que te dice simplemente, te cedo derechos hereditarios, y después a lo mejor te aparecieron dos hijos que estaban no denunciados en el expediente. Eh, y perfecto. bueno, y vienen los líos, ¿sí? Claro, claro. Juan, Sí. tampoco te quiero, No, no, esto no. da para charlar horas. Un Te montón. cuento que hay dos temas que se vienen, que son muy consultados. Uno, el tema de que, a ver, la necesidad de la gente va por delante de los trámites burocráticos del Estado. Sí, Entonces, hay mucha gente buscando comprar tierra en dimensiones urbanas, o sea, terreno de 10 por 30. sí, Ya los pueblos, la parte urbana está toda poblada, la gente va queriendo comprar tierra ya que son eh,
vendría a estar dentro de la provincia de Buenos Aires, otras provincias, lugares que son rurales, en donde la división de los terrenos es mucho más grande por hectáreas, y hay gente que en vez de hacer un trámite de subdivisión, empieza a vender partes indivisas. Es decir, divide de hecho Claro. un terreno y cada uno le da una escritura que en realidad es una parte indivisa. Ese es un tema, no entremos ahora porque es para hablar largo y Es para leer un tendido, montón. Mira, te voy a dar un pero mínimo ejemplo de eso. Hace no mucho, un cliente me comenta, Juan, estoy comprando a una desarrolladora, no salen los planos, no sé qué, y bueno, nos venden una parte indivisa cada uno y el día de mañana escrituraremos. Bueno, asesoramiento, como decís vos, para una próxima charla, pero la semana pasada me llama y me dice, Juan, tenemos un juicio de una empleada de la portería que tuvo un accidente y claro, como no hay consorcio, nos demanda a todos a título personal, claro, porque somos 30 unidades, somos 30 empleadores que tenía. ¿Qué hago? Bueno, nada. Pero tiene riesgos eso, por algo sí, está la subdivisión, ¿no? Pero por bueno, si eso. querés en otra, Eh, obviamente. ¿Y qué otro eh, tema me decías? em, el tema es de ese de la... y otro tema, bueno, se me escapó. Bueno, siempre Vamos a salen darle, cosas. vamos a darle la gracia a todos los chicos que están participando del vivo, que hicieron preguntas. Eh, También Saludos a quiero todos. a todos decirle que este año no, el año que viene quizás Juan viene a Córdoba, pero este año en Córdoba, 12 y 13 de septiembre, vamos a hacer el Congreso de Capacitación Profesional Inmobiliaria. Me pueden preguntar en los comentarios y le paso información, el que quiera saber del Congreso. Síganme en las redes, en los shorts de YouTube van a ver toda la publicidad del Congreso. Y bueno, que a todos que den like, que sigan y todas las semanas vamos a ir grabando y te comprometo para más adelante Pero cuando quieras, juntar Marce, sí. hay tantos temas notariales para tocar Y lo que les voy a decir a todos los chicos que te escuchan, que capacitarse es fundamental. Ustedes son la primera aproximación que tiene una persona que va a comprar, que va a vender, y ya se van a fijar derechos, obligaciones, y hay que tener cuidado, hay que tener precauciones principalmente por los clientes que ponen activos tanto la plata que ahorraron como la plata, como su propiedad que le costó mucho para vender y hay que tener cuidado. Y también por ustedes, por su responsabilidad. Yo les digo que a Marce lo conozco hace mucho y él con toda la grupo, gente que trabaja, tienen una capacitación y cumplen lo que tienen que cumplir, piden los informes previos, analizan. eso ¿Tienen una que duda? ahí, no sé, Preguntan. 2 minutos más te voy a hacer. ¿Por qué algunos colegas creen que si la operación de reserva va directamente a escritura, no se hace boleto? Creen que no hay que sacar informes. Es decir, nosotros Es en una la locura. autorización tendríamos que tener los informes. Bueno, y te digo otra cosa, y pedir las escrituras. ¿Te cuento algo que me pasa? Eh, Tengo ahora una operación en la que me puse muy firme que quiero los originales. O sea, yo digo, yo puedo avanzar, pasarme una cosa, hago el estudio de títulos, pero tráiganme los originales. No, bueno, la vendedora, no, tal, tal, tal. Y yo insistí mucho. ¿Qué pasó? Una escritura está perdida. Entonces, no es lo mismo que yo me entere ahora y que saquemos el seguro, porque se puede hacer, pero lleva tiempo. Y obviamente al comprador hay que decirle, mirá, en estos plazos que vos habías firmado no vas a llegar. ¿Te interesa seguir? No, hacemos una prórroga. Entonces, yo digo, vos sos agente inmobiliario, sos martillero, te traen la propiedad, pedí el original, te tenés que fijar O que verla, sí, porque hay gente, no te la van a dar en mano, pero no verla te y la le van a- sacas una foto. Sí, y le sacás una foto y te quedás tranquilo que existe. Si después se puede perder, me decís, sí, pero bueno, ¿cuántos casos ocurrirían? Y distinto es que nunca lo hayas visto. Y los informes, que también es algo que lamentablemente me pasa en muchísimas oportunidades, no diría la gran mayoría, pero es casi 50 y 50, que no se piden y te dicen, bueno, es que usted va a pedir.
sí, yo voy a pedir certificados, pero es lo último que pido. ¿Por qué? Porque yo escriturando en Cava tengo 15 días corridos, Sí, desde el día que lo pedí, no desde que me lo dieron. O sea, lo pedí hoy ya es el día 1, aunque me lo despachen el martes o el miércoles de la semana que viene. Con lo cual, cuando te lo despachan, vos tenés apenas una semana, es lo último que pedís. Y venís trabajándolo hace un montón. ¿Y qué sentido tiene venir trabajándolo si a lo mejor tengo un inhibido, un embargo, una hipoteca? O sea, eso hay que saberlo de entrada. Y si la hipoteca está vigente, te habrá que ir a buscar. O sea, todo se puede resolucionar, pero no es lo mismo que me enteré faltando una semana a escriturar, que claro. ya avanzamos un montón. Que a lo mejor el vendedor, el comprador ya fue, tomó medidas, se encargó, porque que me ha pasado una vez de una señora que Sí, había sí, sí. ya encargado muebles y demás, y el de inmobiliaria no había pedido, y yo insisto, y me los manda de muy mala gana, y claro, me reenvía lo que le pasa al gestor, me dice, ahí está escribano lo que quería. Y cuando lo veo, había una hipoteca vigente del Banco Nación y la llamo y le digo, sí, ya se los mandé. Y digo, sí, vi que me los mandó. Ahora, ¿usted lo leyó? Hay una hipoteca vigente del Banco Nación. ¿Cómo una hipoteca vigente? Sí, usted puso con una Sí, hipoteca ese vigente. es otro tema. La gente pagó las cuotas, pero no hizo el levantamiento de la hipoteca y Exacto, quiere... exacto. Y eso Ahora, cuando vos tenés un título y ves que que hay una hipoteca, lo primero que tenés que preguntar es, ¿y la ¿dónde escritura de está cancelación? de cancelación? Todo, bueno, ahí nos pregunta Charlie, y con esto cerramos, Juana, Dale, si dale. no, si en una sesión de derechos de boleto habría que pedir certificados por escribano. Eh, Certificado no, no se puede, porque el certificado, el artículo 23 de la ley 17801 es la que crea los registros a nivel nacional y da pautas. Y el artículo 23 nos dice cuándo los escribanos estamos obligados a pedir certificados. Y es para los actos de constitución, transmisión, modificación de derechos reales sobre inmuebles. claro, Y como esto no es un derecho real, es un derecho personal, yo no puedo trabar matrícula. Ahí hay que pedir informes. Y informes. si van a hacer la mayor precaución del caso, o sea, si van a hacer una Claro. sesión de derechos, la mayor precaución, pedir informes, si hay un sucesorio, ir a verlo, analizarlo, al escribano de confianza, che, mirá, tengo esto, me lo mirás antes de firmar, para evitar problemas a futuro. Juan, muchísimas gracias. Gracias No, a todos los chicos que participaron. La semana que viene vamos a tener otro vivo con otro tema.